Vamos a pasar a las lecturas, vamos a pasar al Salmo 47, Noemí va a pasar con las lecturas, vamos a seguir a nosotros con nuestra Biblia, está en la pantalla. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo estamos? Amén, amén. Sus Biblias, ¿listos? Vamos a empezar con el Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Amén. Continuamos con la primera lectura que se encuentra en Hechos, Antiguo o Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Amén. Capítulo 1 de los versículos 1 al 11. Hechos, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Amén. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstolos que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La Asunción. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Segunda lectura. Está en Efesios, capítulo 1, de los versículos 15 al 23. Efesios, capítulo 1, de los versículos 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que sea para la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pie para la lectura del Evangelio que vamos a leer el día de hoy. El Evangelio es según San Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 53. Lucas 24, del 44 al 53. La palabra de Dios dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo te haré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a pasar a la oración por las necesidades de nuestra iglesia. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Los padres, esta mañana ponemos a tus pies las necesidades de Susana. Le pedimos por su salud y un orador para su defensa. Ponemos a Daniela Guimarena, Padre, que tú la sanes. A Edelia Contreras, también, Señor, pedimos por su salud. Pedimos por Silvia y su salud, por Toyo también, pedimos por su salud. Por Francisco Gómez también le pedimos por su salud. Le pedimos por los enfermos de esta iglesia, Padre, que tú los sanes. Por la iglesia de Nuevo Amanecer también, que les dé sabiduría y entendimiento para continuar en su lucha y en su predicación de la palabra. Padre, ponemos a las personas que están en la cárcel, en los centros de adicciones, en tus manos, y te pedimos por su recuperación y que puedan ser restaurados en la sociedad y en nuestra iglesia. Te pedimos por el ministerio, celebremos la recuperación y continuemos ayudando a las personas a la recuperación y crecimiento en su relación con nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos el Instituto Teológico. Oramos para que Dios nos siga capacitando para ser mejores en el conocimiento de su palabra. Ponemos el ministerio del Instituto Presbiteriano de Educación Básica, Padre. Agradecimiento a Dios por los niños que has traído, que continúen estudiando, Señor, que continúen aprendiendo y sobre todo que entiendan tu palabra. Oramos por las maestras, por Marita y Ana. Ponemos los matrimonios de esta iglesia en tus manos, Padre. Oramos para que Cristo nos guíe, nos fortalezca y santifique en Cristo nuestro Señor, y Él sea la base de nuestros matrimonios.
jóvenes y niños de esta iglesia, Padre, pedimos por fortaleza y compromiso contigo, ya que ellos son el futuro y posibles líderes de nuestra iglesia. Te pedimos por los recursos necesarios para continuar con los ministerios de nuestra iglesia, los ministerios de la escala y la cuesta. Que Dios ponga en nuestros corazones la necesidad de apoyar y sustentar estos ministerios. Te pedimos por el coro de alabanza, Señor, para que lo bendigas, Padre, y podamos alabar con personas que estemos cantando en este lugar. Padre, ponemos también a la iglesia presbiteriana del Lago. Te pedimos por su crecimiento, por su compromiso, por su fidelidad y obediencia a Dios, y por nuestra comunidad, para continuar enseñando y predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Te pedimos por el liderazgo de nuestra iglesia, te imploramos a que Dios nos dé su sabiduría, nos dé su fortaleza, obediencia y fe para tomar decisiones conforme a su voluntad y su propósito. Sabemos que tenemos un Dios vivo y que debemos siempre acercarnos a Dios en humildad y agradecimiento y fe. Y solo entonces gozaremos de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios nos conceda todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie para una oración. Buenos días otra vez, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora de Efesios. La lectura de hoy es de Efesios 1, del 15 al 23, que es la lectura que hicimos el día de hoy, que hizo Dani. Y yo creo que la última vez que cubrí Efesios fue hace ya mucho tiempo, porque Victoria me ha estado viendo, ¿te acuerdas? Cada domingo, como si hubieran respetado que Victoria dedique sobre Efesios, pero como viene hoy en la lectura, pues decidí tomarlo y Dios me pidió que lo hiciera y lo voy a hacer. Pero antes vamos a hablar más para que Dios nos dé sabiduría en mi palabra y ustedes entendimientos. Vamos a orar. Sean gratos, Padre, los dichos de mi boca y la meditación de nuestros corazones delante de ti, Dios nuestro y roca nuestra. Amén. No deberíamos de vivir nuestra vida cristiana sin la oportunidad de estudiar este libro de Efesios, porque el tema de hoy se llama Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. La iglesia puede perder su enfoque en Cristo y desviarse hacia otro tipo de temas. Y eso está sucediendo en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy, si vamos a otros lugares, se predica de la prosperidad y que puedes arreglares, pero se olvida de Cristo. Y nos estamos, muchas iglesias, olvidando de Cristo. Y si nos desviamos de Cristo, nos desviamos de lo que quiere Jesucristo que seamos como iglesia. Vimos hace 15 días lo que Jesucristo nos dice acerca de que Él es el camino. ¿Se acuerdan? En la siguiente domingo vimos que Él nos va a dar al Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y después vimos que Él mora en nosotros. Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, mora en nosotros. Y es lo que vamos a tratar de aprender, que Cristo es todo. No hay nada más que Cristo. Y es lo que debemos de buscar. Ya que nuestro enfoque principal siempre debe de estar en Cristo, en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Siempre buscar a Cristo. A veces necesitamos salir del entorno en el que nos encontramos, incluso en el entorno teológico actual o del entorno eclesiológico, para alcanzar la iglesia y ver qué pasó en la iglesia, qué pasó en la historia de la iglesia. Y si nos vamos a la historia de la iglesia, de la Reforma para acá, ya incluso en el siglo XVII ya había problemas con la iglesia, ya eran problemas en que la iglesia se estaba desviando del propósito principal que tiene la iglesia, que es predicar a Cristo. Y si analizamos algunos libros, algunas historias, yo he buscado qué es lo que pasaba en esas iglesias, pasaba lo mismo que está pasando con nosotros en las iglesias actuales. La iglesia está buscando otra cosa que no es a Cristo. Y en esa antología de esos escritores del siglo XVII hay un escritor, una persona que se llama Ian Murray, es un teólogo, y esto lo escribió
Y él decía, en un momento en que la fe cristiana tiene tan poca influencia en la nación, la iglesia misma debería estar comprometida en cuestiones que afectan su propia vida en lugar de la vida de las masas populares. La iglesia ahora se está tratando de adaptar a la gente, se está tratando de adaptar al mundo para llamarlos, para atraerlos, porque se les hace aburrido ya el predicar el evangelio y las iglesias dicen, pues ¿qué predicaré? Y se ponen a buscar cosas del mundo. Cuando la iglesia comienza a enfocarse en las masas populares, lo que la gente quiere, lo que la gente pide, nosotros como iglesia perdemos la influencia que deberíamos de tener sobre las personas que vienen a buscar a Cristo. Podríamos pensar que eso es contradictorio. Los expertos en la iglesia dirían que si la iglesia quiere alcanzar el mundo, tenemos que descubrir lo que el mundo quiere, pero es exactamente lo contrario. La fe cristiana siempre perderá su influencia cuando se intenta adaptar al mundo. Si yo empiezo a predicar cosas que el mundo quiere que yo le predique, mi influencia como presentador de Cristo se va a perder. Así que se obtendrán resultados hipotéticos que se espera la iglesia. Si la iglesia quiere predicar al mundo, pues va a cambiar su perspectiva. Hay otra declaración que dice, sea vuelto costumbre que actuemos como si el evangelio pudiera progresar en la tierra independientemente de la condición de la iglesia. Si no, y nosotros como predicadores no predicamos a Cristo y su evangelio, nuestra iglesia va a perder la influencia que debe de tener en el mundo. Pensamos que la naturaleza de la iglesia aparentemente tiene un papel insignificante para alcanzar el mundo a través del evangelio. Y de hecho, hay tantos en estos días tan ocupados tratando de descubrir qué quiere el mundo y que es una creencia muy popular. Y lo peor que puede pasar con eso es que vamos a dejar de ser iglesia. Hay que buscar escenarios con gran iluminación, con luces, con shows. No han visto en la televisión o en el YouTube que los escenarios ahora son todos negros, con pantallas negras, luces y fuegos. Es lo que la gente está buscando. La gente quiere shows, la gente quiere que brinques y bailes y que hagas cosas espectaculares y la gente se siente bien porque la gente le gusta sentir las cosas. Y eso es una mentira del diablo. Escucha, para que la iglesia pueda alcanzar el mundo debe negarse a ser como el mundo. Si nosotros como iglesia queremos alcanzar el mundo, debemos negar el mundo. La iglesia debe negarse y definirse a sí misma por lo que el mundo quiere, lo que quieren los incrédulos, lo que quieren los inconversos, lo que quieren los pecadores. La iglesia tiene una obligación y esa es lo que el Señor Jesucristo quiere de su iglesia. No enfocarse en la cultura, enfocarnos en Cristo, no enfocar en asuntos sociales, pasajeros, deseos de los hijos del diablo, sino únicamente debemos de fijarnos en la voluntad de Dios. Es lo que debemos de buscar nosotros como iglesia. Solo cuando las iglesias son lo que Cristo quiere que seamos, seremos útiles en el cumplimiento de esa gran condición que Jesucristo dejó cuando se fue. Un mandato les digo, que prediquen el evangelio a todas las naciones. Ese era el mandato. Y ahora se está perdiendo el ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Solo cuando las iglesias son lo que Cristo quiere que sean, seremos útiles en ese compromiso. Claramente las iglesias tienen propia influencia en el mundo, porque están tratando de darle al mundo lo que Cristo quiere, en lugar de obedecer a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. No hay ningún texto, yo no lo he encontrado en el Nuevo Testamento que ordena a la iglesia dar a los pecadores perdidos lo que ellos quieren. Yo no voy a decirles de rascarles la orejita y qué bonito. Lo que el Evangelio dice, eso vamos a predicar. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Es confrontar al humano, a la persona, con el pecado. Nosotros debemos ser confrontados con el pecado.
debemos de olvidarnos de las tradiciones y del mundo. No hay nada en el Nuevo Testamento que llame a la iglesia a cambiar las estructuras sociales. Nosotros no las vamos a cambiar, a participar en esfuerzos políticos, económicos y culturales. Esa no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es predicar a Cristo. La iglesia que alcanza eficazmente a los perdidos es la iglesia que se dedica incansablemente a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo ordena que sea la iglesia: predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si una iglesia tiene poca influencia en el mundo, no pregunte qué quiere el mundo, mejor preguntemos qué quiere Cristo. Jesucristo quiere que seamos la iglesia que Él inició, la iglesia que Él fundó. Siempre en la iglesia presbiteriana del Lago ha sido nuestra pasión obedecer, honrar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Si alguna vez no lo hago, retirarme. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer: obedecer, honrar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos interés en que los hijos del diablo quieran una iglesia y quieran venir. Eso es irrelevante para nosotros. Y además, más allá de irrelevante, invita al diablo a entrar. En la Reforma hubo un principio que se expresó llamado principio formal. El principio formal era simplemente lo que los reformadores identificaban como la verdad: que la palabra de Dios es la única autoridad en el reino de Dios y por lo tanto en la iglesia. La palabra de Dios es la única autoridad que nosotros tenemos. Entonces la iglesia debe ser lo que la palabra de Dios quiere que seamos. Ese es el principio formal. Tenemos una sola revelación divina para la vida de la iglesia, y esa es la Sagrada Escritura, es la Biblia. Cuando entramos en las epístolas del Nuevo Testamento, como los Efesios que vamos a estudiar hoy, y el resto de ellas, nos damos cuenta de que están diseñadas para asegurarnos que todas las generaciones posteriores de cristianos e iglesias entiendan la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra conducta para nuestras vidas y la conducta de la iglesia. Tenemos que seguir lo que dice la Escritura. Y eso es verdad de las epístolas, todas las epístolas, pero particularmente la epístola a los Efesios. Efesios es muy importante para la vida de la iglesia. Este libro son las instrucciones de Dios para que la iglesia sea iglesia. No hay una palabra aquí sobre lo que el mundo quiere. No hay nada sobre cómo involucrarnos en política, en sociología, en cultura, nada. Es solo Cristo. Todo tiene que ver con cómo seguir a Jesucristo, quien es la cabeza de nuestra iglesia, y cómo estar unidos a Cristo. Ya lo hemos visto: Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él nos da el Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Cristo no es todo para nosotros y Cristo no es todo para nuestra iglesia. Es la razón por la que la epístola de los Efesios comienza esencialmente en el capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo está en Cristo. Todo trata de nuestra relación con Cristo. Todo tiene que ver con conocerlo, con amarlo, con adorarlo, con declararlo y llegar a ser como Él. Y eso necesita ser la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio de este momento. Está muy bonito el edificio, pero esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Cristo. Cuanto más nos parecemos al mundo, más perdemos la influencia como iglesia. Cuanto más la iglesia se mete en el mundo, se vuelve más diversa, y cuanto más quejosa se vuelve más fracturada, débil y se expone. Es un peligro mortal para la iglesia, cualquier iglesia en cualquier lugar, si algo es diferente hasta hablar de nuestro Señor Jesucristo. Si es una iglesia que no habla de Cristo, no es una iglesia. Y tenemos toda la información
revelada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, conforme vamos viendo el libro de Efesios, vamos a ver que en los primeros 3 capítulos el énfasis está en la doctrina. Y eso es lo que creemos nosotros en esos 3 primeros capítulos de Efesios. De los últimos 3 capítulos de Efesios vamos a ver la práctica, cómo nos debemos comportar. Así que vamos a ver ahora en primer lugar lo que creemos y cómo eso afecta o impacta a cómo nos conducimos. Pero vamos a saltar por encima del texto de Efesios en una oración. Ahí mismo en el capítulo 1 vamos a ver una oración. Esta oración se siente como si fuera una especie de interrupción en el flujo de la escritura de Pablo en la iglesia. Es casi como Pablo no pudiera dar otro paso mientras que ofrezca esa oración por la iglesia. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y también podemos pensar que está escribiendo a la iglesia presbiteriana del agua. No solo a la iglesia de Éfeso, sino a todas las iglesias del mundo. Y esa iglesia está enumerada en Apocalipsis 2 y 3. Ellas también, yo creo que recibieron esta carta de Pablo. Y Pablo comienza este conjunto de bendiciones, porque son bendiciones para el pueblo, son bendiciones espirituales en Cristo. Y luego, antes de comenzar a entrar en más detalles sobre la iglesia y lo que cree, vamos a entender esta carta, vamos a evaluar esta oración que hace Pablo por la iglesia. Yo los invito a que vayan conmigo al versículo 15 de Efesios 1. Y dice la palabra de Dios. Esta es la oración para la iglesia. Dice Pablo: por esta causa que habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué les parece esta oración que hace Pablo por la iglesia? Revelación, sabiduría, conocimiento. Está pidiendo que la iglesia tenga revelación, sabiduría y conocimiento ¿de quién? De Cristo. Alumbrando nuestros ojos para que veamos lo que Cristo nos está dando a través de su poder. Eso simplemente está lleno de verdad centrada en Cristo. Y la oración de Pablo es que la iglesia se concentre en comprender, en entender plenamente lo que es de ellos en Cristo. Todo pastor fiel debe estar guiando a su iglesia hacia el conocimiento profundo de Cristo. Si tú no conoces a Cristo, no eres, vamos a pensarlo, cristiano, porque no sabes ni a quién estás siguiendo. Y tienes que conocer a la persona que estás siguiendo, que ese es Cristo. Todo pastor fiel debe vivir en la expresión constante de su deseo de ver a la iglesia llena de sabiduría y el conocimiento que viene de una profunda revelación de Cristo. Por eso yo trato de hablar siempre de Cristo. Y si alguna vez no hablo de Cristo, yo soy un pastor, si alguien que estás hablando ya no sé de ti. Esta es una iglesia siendo iglesia, estando centrada en Cristo. Ciertamente es mi oración por la iglesia presbiteriana del año, que hagamos esto, que nosotros entendamos y busquemos siempre a Cristo.
Versículo 15 dice, por esta causa. Si revisamos el inicio de la versión, dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Porque Pablo dice, por esta causa también yo. ¿Y por qué dice por esta causa? ¿Qué causa esto? ¿Qué impulsa esta gratitud y esta solicitud por un espíritu de sabiduría, revelación y el conocimiento de Cristo? ¿Qué causa? ¿Cuál es la causa? La causa es debido a las bendiciones incomprensibles de Cristo enumeradas en el capítulo 1, versículos del 13 al 14. Yo los invito a que veamos la causa. Vamos a Efesios 1, y vean la causa por la que da gracias Pablo. ¿Ya lo tienen? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vean por qué está orando. Aquí está. Por eso deberíamos de orar y dar gracias. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos está bendiciendo Dios allá arriba en el cielo. Ya somos benditos en el cielo de Dios. Y dice Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo para que estés con Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos presentados a Él santos y sin mancha delante de Él. Por eso da gracias, Padre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, solamente porque Él quiso, tú fuiste predestinado para ser hijo de Dios. Tú no decidiste ser hijo de Dios. Jesucristo, Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo que tú fueras hijo de Dios. Has sido predestinado. Por eso Pablo da gracias. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Con todo esto nos hizo aceptos en el amado por medio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo nos hizo aceptos en el amado de Dios. Y quien tenemos redención por su sangre, tenemos redención por su sangre en Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar sobre cada uno de nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que tú seas salvo, es su voluntad. Que tú seas su hijo. Y por eso Pablo dice, y yo doy gracias. No das gracias por eso, de que eres hijo de Dios sin merecerlo, por medio de Jesucristo, y por su voluntad te hizo su hijo y te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fueras. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí está claro eso? En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué herencia? Somos coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? De todo. Cristo es el heredero y todos somos coherederos con Él. Y Dios nos hizo coherederos con Cristo y fuimos predestinados para hacer eso. ¿Por qué? Porque así quiso, no porque tú quisieras. A fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quién ha oído la palabra de verdad? Esta es la palabra de verdad. ¿Ya oíste la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y
y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención en la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por eso está dando gracias Pablo, por esta causa, dice, por esta causa y no habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La causa es debido a las bendiciones que acabamos de leer. Está más allá de la comprensión. Las ricas bendiciones y las promesas que dicen. Si bien bendice todas esas bendiciones que Dios te da, ya las tomaste para ti esas bendiciones. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sobre la base de que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto existiera, estabas en la mente de Dios y ya estabas predestinado. Sobre la base que Él nos escogió, ¿para qué? Para un día eternamente fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a ser santos y sin mancha delante de Él. Porque en el versículo 5 dice: tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y en el versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, nos está dando a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Que tú seas salvo, que tú creas en Él, que tú seas redimido, que tú seas salvado por Él. Ese es un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué yo podemos pensar? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Y por qué me escoge a otros, a todos? Por su voluntad. Y Él nos da ese entendimiento, y lo entendemos cuando leemos su palabra. Le dices tú: oye, ¿qué quiere decir que Dios me predestinó antes de la fundación del mundo? ¿Por qué me predestinó? ¿Y cómo me puede predestinar Dios? Que yo no tengo decisiones, yo no tomo decisiones. Yo decidí seguir a Cristo, dice la Biblia. Tú no decidiste seguir a Cristo, Cristo te llamó, puso el Espíritu Santo dentro de ti y ahora te dice: sígueme. Y si no quieres, te hace que lo sigas. Y luego haces la obra, no la haces tú. Es que yo ya fui a predicar y salvé a 1000 almas. Tú no salvaste a nadie, lo salvó Cristo. Solamente nosotros somos vasos en donde Él pone su Espíritu y nos usa como Él quiere. Porque ese es un misterio, ¿no? Para mí es un misterio. ¿Por qué? Es decir, incluso nos ha dado el final de la historia de que todo se resuelve en Cristo. Y dice el versículo 11: tuvimos herencia a la cual fuimos predestinados conforme a su propósito divino, porque creímos. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, tienes fe en Él, y eso lo crees. Es lo que te estaba viendo hace rato en el curso: la fe. Todo esto que te estoy diciendo lo creemos. ¿Por qué? Por fe. Porque lo dice su palabra. Yo lo creo porque aquí lo dice, nada más. Yo no tengo ninguna cosa firmada que me diga que yo voy a morir y voy a ir al cielo por Él. No. Simplemente lo creo porque yo lo creo. Lo crees tú. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el Espíritu Santo, es como si tuvieras un sello. Estaba viendo una película donde algunas personas les ponían un sello aquí para que supieran que eran malos, o supieran que eran ladrones, o supieran que eran con un infierno prendidos. Imagínate que tuvieras el sello del Espíritu Santo y se diera, y yo pudiera ver: Espíritu Santo, y nadie sabe quién tiene ese sello del Espíritu Santo. El único que sabe es Dios. Y Él ve tu sello. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y nada podrá jamás alterar ese cumplimiento. Nada. Dice su palabra que nada. Debido a que todas las bendiciones espirituales están en los lugares celestiales. Allá se cumplen. Por esta causa estoy orando para que tengan espíritu de sabiduría.
de revelación en el conocimiento de Cristo. Si tú no conoces a Cristo, debes de conocer y pedirle a Dios, Señor, tu oración dice que tú me vas a dar sabiduría y revelación para el conocimiento tuyo. ¿Tú no conoces quién es Cristo? Dile a Dios que te lo revele a través de su palabra. Conoce a Cristo, ten relación con Cristo, ama a Cristo, sigue a Cristo. Pero pídelo. ¿Cuál es el deseo de Pablo para la iglesia? Que conozcamos a Cristo. Ese es el deseo de Pablo. Mi deseo es que conozcas a Cristo. Y mi deseo es también que yo lo conozca y nunca lo conozco. Yo lo estoy conociendo. Nosotros debemos de conocerlo. Todos nosotros debemos de conocer quién es Cristo. ¿Cuáles son los atributos de Cristo? Los atributos de Dios. Debemos de buscarlo. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en abundancia, que todo esto esté en ti, que todo el conocimiento de Dios esté en ti. Es lo que está pidiendo Pablo. Pablo sabe que está escribiendo a una iglesia verdadera porque vemos lo que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Por qué menciona eso, Pablo? Porque esas son las evidencias de la salvación verdadera, la fe en el Señor Jesucristo y amor manifiesto por los santos. Imagínense que yo estoy en Estados Unidos, ya me fui allá a Francia, y de repente oigo, allá en la iglesia presbiteriana, cuando tú te fuiste, ellos quieren creer en Jesucristo y tienen una fe impresionante. Y se ve que es una fe en toda la iglesia impresionante, así como la de Éfeso veía Pablo. ¿Será posible? ¿Será posible que la gente oiga que la fe en la iglesia presbiteriana de agua de Jesucristo es fabulosa, grandiosa? Es lo que está diciendo Pablo. Porque he oído que ustedes de veras son una iglesia. Porque lo han oído, o sea, eso se escucha, eso se ve. ¿Y cómo lo habrá oído? Si era prisionero en Roma, recuerdan, Pablo estaba prisionero en Roma cuando hace la carta a los Efesios. Quiere decir que alguien le llegó a avisar a la cárcel y dijo: oye, en Éfeso están siendo bien seguidores de Cristo. Porque los prisioneros de la cárcel de Roma sí tenían acceso, Pablo tenía acceso a que lo visitaran, podía escribir y podía estar. Y los testimonios siempre fueron los mismos. Se trataba de la fe de la gente en la iglesia de Éfeso. Y por eso en el versículo 6 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Eso se lo da a la iglesia de Tesalónica. Vean lo que también dice a la iglesia de Tesalónica: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo para todos en Macedonia, Acaya, que han creído. O sea, otra iglesia en Tesalónica también estaba siguiendo la verdadera iglesia, estaba haciendo igual: fe, amor, confiar en Cristo, amar a los santos. Nosotros tenemos fe, amor, y nos amamos entre nosotros. Amén. Nos respetamos entre nosotros. Nos preocupamos entre nosotros. Esta es una marca de una iglesia verdadera. Esto es lo que es una iglesia como Cristo quiere que sea una iglesia. Así es como sabemos que una iglesia es verdadera, de que hay personas redimidas porque su fe está en Cristo y ellos manifiestan la transformación de amar a todos los hermanos, a todos los santos, que los amamos entre nosotros, nos ayudamos, que somos el cuerpo de Cristo, que está viendo por cada uno de los miembros. Y debido a que es una iglesia verdadera, Pablo puede orar por ellos para que entiendan todo lo que les pertenece. O sea, todo esto como iglesia nos pertenecería a nosotros. Pensamos que nos puede pertenecer todo esto que hablamos del día de la oración. Por eso dice: así que mi oración para que Dios, nuestro Señor, el Dios que es una naturaleza como el Señor Jesucristo, el Dios del Padre de gloria, fuente de toda gloria, el fin de toda gloria, os dé a cada uno de nosotros sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa
significa sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Un espíritu de sabiduría es en el sentido de una disposición, de una actitud a tratar de analizar las cosas conforme a la mente de Cristo. Porque hay sabiduría humana, sabiduría mundana. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. ¿No? Nosotros deberíamos de pensar qué es lo que debemos de buscar, qué es lo que tenemos que buscar como iglesia. Es lo que todo pastor debería estar orando en cada iglesia, que nunca se pierda el asombro, el amor y la alabanza a Cristo y solo Cristo. Solo entonces la iglesia se vuelve iglesia de Cristo. Y volverse la iglesia de Cristo es la forma en que influimos al mundo. Es la única forma en que podemos influir al mundo. Llegar a ser como el mundo es puede perder la influencia que debemos de buscar. ¿Por qué debería un pastor orar por su congregación? Por sabiduría completa de Dios y revelación en el conocimiento de Cristo. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La riqueza de la gracia de Dios, que Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se vuelven nuestras mediante el conocimiento de Cristo. Conforme más conoces a Cristo, más sabiduría tienes, más sabio eres, más piensas como Cristo, más piensas como su palabra, pero para eso tienes que conocerlo más y más. Pablo nos dice, oro para que conozcan la plenitud de sus riquezas en Cristo. ¿Tú sabes cuáles son tus riquezas en Cristo? ¿Cuáles son tus riquezas en Cristo? Todas las bendiciones espirituales que acabamos de ver, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas son nuestras bendiciones. O sea, nosotros somos bendecidos en Cristo. Cada una de las bendiciones espirituales que tenemos en el cielo están depositadas en la vida de aquellos que conocemos a Cristo. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos la plenitud de eso? Ahí donde debería estar nuestra preocupación, que nos parezcamos más a Cristo, que irradiemos su gloria. Así es como podemos influir en el mundo, pero no queremos eso, ¿verdad? Queremos ir con el mundo a veces. Es más fácil. ¿Cómo voy a ir en contra del mundo? Me van a golpear, me van a pelear. Al silenciar eso o ocultar eso, tratamos de actuar como el mundo. Y hace que la iglesia no solo sea irrelevante, sino hasta una idea impía. Yo no quiero una iglesia impía, una iglesia pecadora. Lo que tenemos en Cristo es, solamente les voy a dar algunos versículos. Primero, Juan 14 y 16. Y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su espíritu tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, nosotros tomamos de Cristo la plenitud y la gracia. Nosotros recibimos de Cristo el amor, la gracia, el perdón. Cristo que mora en ti, todo eso lo recibimos. Porque Jesús está lleno de gracia y de verdad. Y si nosotros aceptamos a Cristo, Él nos da la gracia y la verdad. Y por eso recibimos gracia y verdad de Él. Conocemos a Cristo, que es la profundidad del modo que entendemos que todo es de Él. Yo soy de Él, tú eres de Él, este mundo es de Él, esta creación es de Él, todo es de Él, todo le pertenece, no te pertenece a ti. Es más, tu vida te pertenece a ti. Dios tiene tu vida en sus manos. El día que Él quiera, y tú no puedes hacer nada. Y el día que Él quiera darte vida, te la da. Él es el que da vida. Él es el que sostiene en su mano
Jesucristo. Dice Juan 15:5 de Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Si tú no estás en él, no vas a dar fruto. La única forma para que tú des fruto es porque estás en Cristo, vives en Cristo, y es mucho fruto, fruto espiritual. Es cuando Cristo nos da bendiciones espirituales. Colosenses 3:11 dice: Cristo es todo, Cristo no es todo. Romanos 13:14: si lo vestíos del Señor Jesucristo, vamos a vestirnos de Cristo. ¿Qué es vestirte de Cristo? Que tú reflejes a Cristo, que la gente te vea a Cristo. Pero espiritualmente, yo no estoy hablando de física, es espiritualmente en amor, en paciencia, en benignidad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, dominio propio, fe. No proveáis para los deseos de la carne, dice Cristo. 1 Corintios 1:30 dice: más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y lo que me gusta mucho es: el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por medio de Cristo tiene sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso te lo da Cristo, nada más Cristo. Nadie más te da eso. El mundo no te lo puede dar por más que busques en el mundo. Por eso dice: todo está en Cristo. Por eso el nombre de la predicación es: todo está en Cristo. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no tenemos nada. ¿Qué más podríamos desear que la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios? Todo es Cristo. Pablo dice: todo es vuestro, vosotros en Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Dios es el que posee todas las cosas. Cristo, siendo Dios, posee todas las cosas. Cristo, que vive en ti y que vive en mí, nos hace poseedores de todas las cosas. Eso es un misterio, pero lo crees. A veces ni lo entendemos. Todas las cosas te pertenecen, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, todas las bendiciones espirituales son tuyas, porque Dios está en ti y en Cristo está en ti. Pablo en Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia. Hemos sido llenos de frutos de justicia porque son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. A los filipenses, Pablo les dice en el capítulo 3:8: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo, todas sus cosas son estimadas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo. Pablo deja todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que ha hecho por conocer a Cristo. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nosotros tenemos muchas cosas, me incluyo, que guardamos y que atesoramos antes de Cristo. Son nuestros ídolos. Pero nuestra iglesia, nosotros debemos de vivir así. Nosotros nos debemos de preocupar por las cosas, dejar todo lo que debemos de vivir con esta preocupación devoradora por la persona de Jesucristo. Es lo que nos debe de interesar buscar. En el Antiguo Testamento Cristo es anticipado, en el Nuevo Testamento Cristo es revelado. Y Cristo es la revelación de Dios. Dios habló en el pasado a través de los profetas y los escritores del Antiguo Testamento. Y en estos días Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y todo lo que habló Jesucristo, que ahora sí, ¿se acuerdan? Aquí está lo que habló Jesucristo. ¿Quieres saber qué dijo Jesucristo? ¿Qué pensaba Jesucristo? ¿Cómo actuaba Jesucristo? Aquí está.
nos los dejó escrito para que lo busquemos y lo leamos y aprendamos quién es Cristo, a quién seguimos. ¿Tú sigues a Cristo? Siempre que sigues a alguien tienes que conocerlo, no sigas a alguien sin conocerlo, porque no sabes a dónde vas a terminar. A fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo mismo, eso es lo que debemos buscar nosotros. En el 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Quieres descubrir esos tesoros? Ve a Cristo. Por eso, retrocediendo al final del capítulo 1, 28 y 29, Pablo dice, aquí está la meta del ministerio, aquí está nuestra meta. A quien anunciamos, esto es Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre y toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros tenemos que presentar a Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. ¿Cómo vas a presentar a Cristo? A través del poder de Él. ¿Cómo tienes tú el poder de Él? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da poder para poder presentar a Jesucristo a todo hombre. Esa es la labor de nuestra iglesia, esa es la labor de nosotros. Eso es lo que queremos hacer. Empezar a participar. A mí me da mucho gusto, muchísimo gusto, de ver las cosas de Juan Cruz General, que todos participen en las clases de Dios. Porque da miedo pararse aquí frente. Hablar de la gente da miedo, porque no cualquiera se para y habla. Y cuando te paras ahí a hablar, lo haces para Cristo y con gloria a Dios, porque tú, Señor, estás moviendo los corazones de toda esta comunidad para hablar de ti, Señor, para presentarte aquí. Y estamos aprendiendo a hacerlo para que la gloria de Dios. Yo primero los felicito a todos porque están haciendo lo que Dios quiere como iglesia, seamos que presentemos a Jesucristo, tu Señor y Señor. Y eso estamos haciendo, y eso, para la gloria de Dios, es lo que una iglesia debe de hacer. Dice Pablo, tengo un objeto en mi vida y es la llevar a las personas a Cristo. Esto es nuestro objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué otro trabajo quieres hacer? El llevar a las gentes a Cristo. Y luego, una vez que han sido traídas a Cristo, hay que aconsejarlos, advertirles, reprocharlos, exhortarlos, enseñarles con toda sabiduría celestial para que sean completados en Cristo. Esa es la labor de la iglesia. Traerlos a Cristo, enseñarlos, mostrarles y enseñarles dónde está Cristo y estudiar juntos la palabra de Dios. Y dice, ¿qué quiere decir esto? No entiendo qué quiere decir esto. Eso es nuestra labor. Cristo es todo para Pablo. Regresando a esto, dice Cristo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Él es el creador. Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es ante todas las cosas, en todas las cosas, en Él subsiste. En Él, en Cristo. Y esa es la labor de la iglesia. Nuestra iglesia es presentar a Cristo. ¡Salud! Gracias. Es presentar a Cristo. ¿Cuál es tu labor? Presentar a Cristo a todo hombre, a que se te ponga enfrente. Jesucristo es antes que todo fue creado. Él es. Para mí, cuando empecé a conocer la palabra de Dios y me decía, Cristo fue, Cristo no fue, Cristo es, fue, ¿qué es? Cristo es. Ni tuvo principio ni tuvo final. Es. Y siempre es. Entender eso es. Y lo del pares en tu vida, en el tiempo, Cristo es. Cristo fue el creador de todo lo creado. Cristo es quien sostiene todo. Todo lo sostiene en su mano. Cuando la ciencia dice que hay un salto cuántico, ¿saben lo que es un salto cuántico? Es algo aquí que está, es una subpartícula atómica
que deja de existir. Eso lo descubrieron los científicos. Es una partícula cósmica que está aquí y de repente aparece aquí. Y nadie sabe cómo brincó, se murió, pero vivió aquí. Esto se llama salto cuántico. Es una ciencia. Pues eso es Dios. Es un salto cuántico. Nosotros estamos descubriendo con la ciencia lo que es Dios. Estamos descubriendo qué es la electricidad y Dios la creó. Estamos descubriendo qué es el sonido y Dios lo creó. Estamos descubriendo qué es volar y Dios lo descubrió. Él lo inventó todo. Todo el mundo que habla que el mundo es de matemáticas y todo, Dios inventó las matemáticas. Dios inventó todo. Y nosotros con la ciencia lo estamos descubriendo apenas. Estamos descubriendo qué es el cerebro. ¿Me pueden decir a mí qué es el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro? Es una masa gris que tú la sacas y y esa masa gris es nuestro cerebro. ¿Cómo funciona? Que dice que hay cosas eléctricas allá adentro que se mueven y que se juntan. Estaba leyendo que un niño, cuando empieza a tocar el piano de chiquito, empieza a ver conexiones dentro de su cerebro para que él toque el piano, lo que sea. Si ese niño no toca el piano, esas conexiones no se hacen, y después, cuando es adulto, es más difícil que aprenda a tocar el piano, porque esas conexiones no existen. ¿Me pueden explicar cómo hacer esas conexiones para que tocar el piano? Eso es la ciencia, pero eso lo inventó Dios. Cristo es el que mantiene todo, nos mantiene a nosotros vivos juntos. Él es imposible de conocer, es la cabeza del cuerpo de la iglesia, es nuestra cabeza, Cristo es el principio, el primogénito de todo, el primogénito de los muertos, el que resucitó, el que vive y que nos da vida. Cristo es todo. ¿Por qué? Por cuanto agradó al Padre, porque así me agradó a Dios, nada más porque Él quiso, dice. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, en Cristo. Todo está en Cristo. Cristo no es todo. Entonces, el título de esta, pero Cristo lo es todo. Y por eso dice Pablo: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan. Yo oro también por eso. Yo oro, Señor, para que tú nos des espíritu de sabiduría y de conocimiento de ti. Que te conozcamos quién eres, cómo eres, qué es lo que quieres que hagamos, por qué estamos vivos, para qué estamos vivos. Todo se trata de conocer a Cristo. Y hacia el final de este primer capítulo, Pablo dice: este es mi objetivo. Ese ministerio es proclamarlo a Él y por Él. Ese es el ministerio de Pablo. Ese debe ser nuestro ministerio, proclamarlo, predicarlo, enseñarlo. Colosenses 1:27 nos dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo según la potencia de Él, la cual actúa en mí. Dios nos da la oportunidad, primero, porque así lo quiso, de que nos acerquemos a Él a través del Espíritu Santo. Puso el Espíritu Santo dentro de ti y ahora te llama a que tú decidas, a que cada uno de nosotros decidamos cómo le servimos a Él, cómo le quieres servir a Él, qué quiere hacer. Dice: pues yo quisiera servirle a Dios, pero ¿cómo le hago? Y Dios es tan sabio, tan increíble que no podemos entender, porque puso dentro de ti dones. Y tienes un don, porque además de Dios, pues yo los voy a usar, pero pues les voy a poner un don, para que no anden buscando a ver dónde. Y
¿Ya lo descubriste? Lo estamos descubriendo en las clases. En donde presentar a Cristo, en donde hablar, en donde dialogar, en donde servir, en donde hay fíjense. Entonces, incluso en el Antiguo Testamento, Dios les daba al pueblo de Dios el don de ser artesanos. Dice, tú vas a hacer cosas de oro, tú vas a hacer cosas de madera, tú vas a hacer cosas de tela, y Dios les daba ese don a ellos. Todo el cuerpo de Cristo funciona para que todo el cuerpo de Cristo funcione. Dios es sabio, Dios no dice, todos van a ser pastores, todos van a ser predicadores. No, algunos vamos a hacer una cosa y otros vamos a hacer otra. Todos necesitamos participar. Algunos tienen el don de la cocina, uno el don de enseñanza, el don de manejar el coche. O sea, hay miles de cosas que podemos hacer para servirlo a Él. Tenemos mucho por aquí hacer para que Él los use. Por eso decía Pablo, dime qué quieres que haga. Y digo, ven, predícales a todos los gentiles, pero me van a golpear. Tú ven, predícales. Y lo golpearon, lo encarcelaron, ya lo consideraron muerto, y él siguió, lo encarcelaron. Él, lo que me dijo es que usted es ahora. Oye, pero Pablo, mejor vete a tu casa y pásate la bien. Lo que me dijo Cristo es Pablo. ¿Eso haces? ¿Eso hacemos? Por eso es tan importante no dejarnos engañar. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe o rapte por medio de filosofías o medias sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo. No debemos permitir que ninguna filosofía humana, ideología, engaño vacío, principios elementales del mundo desvíe nuestra atención de Cristo. El diablo no quiere que hagamos eso. El diablo quiere desviarnos, nos quiere llevar a todos lados. Por eso no debemos permitir que ninguna filosofía humana, ninguna ideología, engaño vacío o principios elementales en este mundo nos desvíen. Me parece que en la forma actual de los evangelios, sea cual fuera la forma, conforme se cambia, nos vamos a desviar. Y nos vamos a desviar de todo lo que es mundano de la iglesia. Escuchen, habrá un esfuerzo interminable por engañar. De hecho, en la iglesia, por parte de mentes humanas, filosóficas, psicológicas, sociales, religiosas y políticas, para llevar cautiva a la iglesia, para secuestrar a la iglesia por engaño humano en las tradiciones de los hombres. Hay gente, hay muchas cosas que están sacando a la iglesia de lo que debería de ser, de lo que es para eso de la iglesia. Las tradiciones de los hombres es algo obvio que nos saca. ¿Cuántas veces hemos oído las tradiciones de la iglesia católica romana? Estaba platicando en la mañana, Eduardo y yo, de todo lo que la iglesia te dice, que tienes que bautizar para perder el pecado original, que si no te bautizas para el pecado original, no ya no eres salvo, que tradiciones y tradiciones que nos desvían de Cristo. Imagínate que yo te diga, para que tú seas salvo te necesitas bautizar. Y tú dices, pues sí, me voy a bautizar para ser salvo. ¿Y Cristo? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si con un bautizo eres salvo, ¿para qué queremos a Cristo? ¿Te das cuenta? O sea, no nos dejemos engañar, lo más importante es Cristo. Y por eso la filosofía, para mí la filosofía es un engaño vacío. Son movimientos del mundo. O sea, son enseñanzas básicas del mundo. Básicas como el ABC, pero que no tienen mucho sentido. Yo estudié filosofía. Ya que estudié filosofía, de todo, de conocimiento del hombre, de la mente y todo. Pues así nos llevan. Ahora sí que cuando pensamos en el mundo, pensamos que hay un cierto grado de sofisticación en el mundo y hay un cierto nivel que nos lleva a diferentes entendimientos. Yo sé que hay ciencias, unas llaman ciencias duras, por las matemáticas, la física, esas son ciencias, pero la filosofía
nos hace entender el mundo, quiere hacernos entender el mundo, quiere hacernos entender el pensamiento humano. Por eso decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Si fue Sócrates, ¿verdad? Yo creo que no. Si fue Sócrates, ¿no? Pero se trata de filosofía, lo cual es una forma de entender el mundo mientras que se está ignorando las cosas de Dios, se está rechazando a Dios. Y no se llega más que un engaño vacío. En realidad, la filosofía humana, yo digo, a veces no me regañan algunas personas, que es simplista. Porque lo simple es fácil de entender, es bueno. Si alguien me dice, eres simplista, significa que no estás siendo muy razonable, que estás viendo las cosas más simples de lo que son. Eso es simplista, es subestimar la realidad de algo. Yo leí escribí un artículo, algo que había en un campamento de verano en Estados Unidos, y era un campamento de jóvenes cristianos. Y hubo una sesión de preguntas y respuestas entre estas personas. Y ellos preguntan, uno de los alumnos pregunta, ¿qué necesitamos saber para enfrentar la escuela, la universidad y la vida para poder seguir en el futuro? ¿Qué necesitamos? ¿Qué pretensiones debemos de tener? Y el líder del campamento dice, necesitamos dos cosas muy importantes para no ser víctimas del mundo. Dos cosas. Número uno, necesitas convicción. ¿Qué es eso? Necesitas tener algo en tu vida que no es negociable. Debes tener algunas convicciones que morirías por ellas. Y tienes que saber por qué, y además tienes que poder fundamentarlas en la palabra de Dios. O sea, ¿qué es una convicción? ¿Tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Es una convicción. Sí, yo creo. ¿Lo puedes sustentar con la Biblia? Sí, yo lo puedo sustentar con la Biblia. ¿Y morirías por eso? Sí, esa es una convicción. Y nos dice que debemos de tener una convicción. Nosotros tenemos que tener convicciones, porque si no tenemos convicciones, dice él que somos como un corcho en el mar, que te lleva el mar donde no quiere, porque no tienes convicciones. Yo digo a los jóvenes, a nosotros debemos de tener convicciones, y eso lo vas adquiriendo en la vida. Las convicciones que tenemos son los pilares inamovibles de la virtud de tu vida, es la estructura de ti. ¿En qué estás puesto? Por eso que nuestra roca es Cristo. Estamos sustentados en Cristo. ¿No es Cristo? Entonces, si esa es tu convicción, debes de sostenerla a pesar de cualquier cosa. Porque lo que van a querer hacerles en el mundo, en la escuela, en donde estén, es aplazar esas convicciones, porque son convicciones basadas en la Biblia. Y por eso, ¿verdad? El mundo te va a querer aplastar. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes esta convicción? ¿A poco tú eres cristiano? ¿De veras eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿En quién crees? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Tenemos que tener convicciones. Debemos tener presente que el mundo es impío, es pecador. El mundo está dirigido por Satanás, que Satanás es un mentiroso. Y nos van a atacar con mentiras, nos van a atacar con convicciones que tenemos acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la justicia, acerca de nuestra conducta, de la moralidad y de todo. Todo el mundo nos va a atacar, pero tenemos que tener convicciones. ¿Y tienes convicciones? Segunda, no. Y lo segundo, necesitamos tener pensamiento crítico. Yo creo que para este periodo particular de la historia, en la escuela primaria, secundaria, preparatoria, en los lugares, son los que más ataque tienen. ¿Y cómo podemos ver esto? En las escuelas, en las universidades en estos días están preocupados por las ideologías. Escuchamos mucho hablar de la ideología, todo el mundo hemos hablado de las ideologías, ¿no? ¿Qué quiere decir con ideología? Eso no es una palabra de la filosofía.
Escucha lo que es una ideología. Es cuando una idea o un conjunto de ideas determinadas e interpretadoras de lo real son consideradas como verdaderas y son ampliamente compartidas conscientemente por un grupo social en una sociedad determinada. También complicadito, ¿no? Pero la ideología, por ejemplo, son engañosas, atractivas para la gente, pero son insensatas. Veamos. ¿Qué está mal en el mundo? Preguntamos a veces. ¿Qué está mal en el mundo? Y decimos a algunos, el privilegio de los blancos. Esa es una ideología. ¿Qué está mal en el mundo? El racismo sistemático. Es una ideología. ¿Qué está mal en el mundo? El abuso de las mujeres, de los niños, de los adultos, el abuso de las personas. ¿Qué está mal en el mundo? La ideología de género. Ellos quieren que aceptemos que el hecho de que todo lo que está mal en el mundo se puede explicar por una ideología. ¿Qué está mal en el mundo? Algunas personas es que tienen dinero y otras no. Es una ideología. ¿Qué está mal en el mundo? Las corporaciones gigantes están haciendo que consumamos. ¿Qué está mal en el mundo? Que no me aceptas como yo me percibo. Puede reducirse una ideología a una idea simple, única, pero eso es no tener conciencia, eso es torpeza. Y las escuelas y las universidades están realmente empeñadas en enseñar a la gente a ser insensata. Eso es infantil, nos podemos decir. ¿Qué está mal en el mundo? Racismo sistemático, no importa lo que sea. Si el camión no hizo la parada, es que no hay racismo eso. Llegué tarde, racismo. O sea, todos estamos buscando algo para poder poner una ideología. No te atienden bien en un restaurante, es racismo sistemático. Esa es la torpeza del mundo. Por eso tenemos que pensar de manera crítica. Tenemos que entender la realidad del mundo y la realidad cristiana. Por ejemplo, les voy a dar una ilustración. En México, el 98.4% de la población de México sobrevivió al COVID. Eso es un hecho, eso pasó. Y nosotros no podemos comparar eso con el comportamiento de algunos que demandan o piden que no eso es verdad, es mentira. Eso pasó, son los datos que tenemos, son lo que nos dieron. ¿Y qué decían al respecto? Vacúnate. Y no podemos decir nosotros mismos, piensen lo que decíamos nosotros, es lo que decíamos. Bueno, vamos a ver. El gobierno mintió acerca de lo que pasó en Ayotzinapa. El gobierno miente, la policía miente, la Organización de la Salud miente, la Organización del Mundo de la Salud miente, el Centro de Prevención de Enfermedades miente, el director de IMSS miente, porque los políticos mienten, todos mienten sobre lo que pasó en Oaxaca, mienten lo que pasó en el gobierno, y te dicen, vacúnate porque eso es bueno para ti. Y dices, bueno, si me cambias, ahora me dices que es bueno, ¿qué creo? Entonces, ¿qué tengo que usar? Nuestro cerebro. Tenemos que pensar y qué es lo que nos conviene. Yo no soy en contra de los demás, yo me vacuné. Pero es como el cuento de Sopo, ¿se acuerdan de la fábula de Sopo? Donde el niño gritaba, ¡no, no! Y llegaban todos, ¡ah, no! Y otra vez iba todo porque venía, ¡no, no! Y venía todo el pueblo, ¡no, no sé! Y cuando de verdad llegó el lobo, pues nadie fue a ayudarle. Entonces, tú no puedes seguir mintiendo y luego esperar que la gente te crea. Tenemos que pensar de manera crítica, reflexiva y cuidadosa. Nos debemos dar cuenta de que los centros de salud y prevención de enfermedades informan que la tasa de mortalidad por influenza fue el año pasado con 98% más baja que el anterior. ¿Y qué pasó con la gripa? ¿Dónde se fue la gripa? O sea, estamos en un mundo donde nos manipulan, vamos a pensar. En realidad no sabemos qué sucede. Pero hay cosas que sí sabemos.
Lo que sí sabemos es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Por eso debemos de pensar de manera crítica, porque pensamos bíblicamente y tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No quiero enredarme en filosofía, es otra cosa, de entendimiento humano. No quiero enredarme en algo que simplemente es transmitido por hombres. Lo que quiero es que entendamos que la palabra de Dios es la fuente de lo que nosotros conocemos de nosotros, de Dios y de Jesucristo. Colosenses 2:9 nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Cristo, están completos en él. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo pregunto: ¿cuál es la mente de Cristo? ¿Quién me puede decir la mente de Cristo? Esta es la mente de Cristo. La mente de Cristo es mucho más grande que esto, mucho más grande. Pero lo que Él quiere que conozcamos de Él está aquí. Él quiere darnos nada más un poquito del conocimiento de Él. Yo creo que si se acuerda que le decía a Nicodemo Jesucristo: si no puedes entender esto, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo? O sea, no entendemos muchas cosas y Dios no quiere que nos hagamos bolas y empecemos a pensar. Si además hablar del Apocalipsis, empieza a haber polémica porque ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo interpreto aquello? O sea, hay cosas que Dios nos cuida, se revela, se las guarda para Él, no la revela. Pero lo que sí quiere que conozcamos es esto. Es lo que quiere que conozcamos de Él. Y debemos de conocer, debemos de buscar de Él aquí. Y no estar buscando en el mundo otras cosas que solamente nos llevan al mundo. Depende de qué es lo que estás buscando tú. ¿Estás buscando el mundo? Busca el mundo. ¿Estás buscando a Cristo? Busca a Cristo. Entonces tenemos que tener convicciones y pensamientos críticos basados en la palabra. Y debemos de pensar como cristianos, como Cristo piensa. Pensemos bíblicamente. No nos dejemos secuestrar en nuestra mente por cosas del mundo. Pablo ora para que entendamos la grandeza y el poder de Cristo. Es lo que Pablo quiere, que entendamos la grandeza y el poder de Cristo. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos más allá de la comprensión por todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Ayúdanos a buscar profundamente en los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que están todos escondidos en Cristo. No nos dejes engañados. No nos dejes ser secuestrados por la filosofía humana, el engaño, la tradición humana, las ideas simplistas diseñadas para engañar. Padre, ayúdanos a que pensemos bíblicamente. Danos sabiduría, concédenos sabiduría, concédenos un entendimiento completo de la revelación que nos da el conocimiento de Cristo. Ayúdanos a pensar como Cristo, conforme permitimos que su palabra more ricamente en nosotros y somos transformados a su imagen de un nivel de gloria al siguiente. Esa es nuestra oración. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a los 10 minutos.